Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Metro Sci-Fi Show. Esta es la parte 2 del episodio del tiempo, el cual decidimos dividirlo en dos partes, ya que fue un podcast bastante largo. Entonces los dejo de una vez con la grabación. Muchas gracias por escucharnos. Entonces, en el ejemplo del tocadiscos, es algo que existe, sin importar el flujo del movimiento de la aguja. Entonces, de hecho, es algo que se pone un poquito más complicado que esto, porque si somos personas que vivimos dentro de este disco, eso significaría que todas las personas dentro del disco estarían de acuerdo hacia dónde avanza la aguja. Y esto no es cierto, ya que Einstein nos trajo la teoría de la relatividad general y la teoría de la relatividad especial. Y bueno, yo sé que muchos de nuestros oyentes han escuchado esto en todos lados, porque pues la relatividad general y la relatividad especial es algo que está en la ciencia ficción, es algo que está en todos los lados. Tú buscas física teórica o buscas espacio-tiempo y te bombardean con esto en todo lado, ¿no? O sea, es algo que te lo tiran en la cara, pero nunca te explican en sí esto qué es, o sea, cuál es la diferencia y eso a mí qué. Bueno, entonces la relatividad general, Einstein en 1918 sacó estas dos teorías. Y bueno, y es algo muy indignante que no le dieron el premio Nobel por la teoría de la relatividad general y la relatividad especial. Él no ganó un premio Nobel en esto y ese señor, el viejito Einstein, debió haberse ganado como 5 premios Nobel. Y bueno, volviendo a qué significa la relatividad general y la relatividad especial. Bueno, Einstein se dio cuenta que el espacio y el tiempo no es algo que sea diferente el uno del otro. Son lo mismo, son la misma hebra. Si tú hablas de espacio, no puedes hablar diferente del tiempo. Entonces, el espacio-tiempo, que quiero que se lo imaginen como una sábana, o se lo imaginen como una especie de tejido, es algo que puede ser afectado por la gravedad y por algo que tenga mucha masa. Entonces, piénsenlo así. Imagínense que ustedes tienen una toalla o una sábana, ¿no es cierto? Si ustedes ponen una bola de boliche en la sábana se va a deformar. Y cualquier cosa que ustedes tiren en esta sábana, una canica, una manzana, va a girar y va a caer en el hueco de la bola de boliche, ¿no es cierto? Entonces Einstein se dio cuenta que el espacio y el tiempo se curvan, la sábana se curva, dependiendo del peso de un objeto. Y la gravedad en sí no es nada más que la curvatura de este espacio-tiempo. Eso dice la relatividad general, que el universo existe y todos los astros existen en esta sábana que se deforma con el peso de cada uno de las estrellas y de los planetas que existen allá afuera. Entonces, si nos ponemos a pensar en la Tierra y la Luna, la Tierra es la bola de boliche que está hundiendo la sábana y la Luna es una manzana que por cuestiones de la vida estaba pasando por ahí y quedó atrapada en este movimiento circular por siempre. Bueno, no por siempre, pero por ahora, dando vueltas alrededor de la bola de boliche que es la Tierra. Entonces, no sé si es muy claro. Si es claro, Julie aquí, que es la ilustradora y la visual, ya que yo soy más numérico. Sí, es claro. Bueno, entonces eso... De hecho eso lo pasan en las explicaciones para niños, lo explican así con la bolita y la sábana. Sí. Entonces, teniendo en cuenta esto, un dato curioso es que, digamos, si ustedes son una persona, si ustedes se van a la punta del Monte Everest el 31 de diciembre, 1 minuto o 1 segundo antes de medianoche, ustedes experimentarían el año nuevo 15 microsegundos por delante, o sea, por delante del resto de las personas del planeta que celebren el año nuevo ese día. Porque el hecho de que tú estés en el Monte Everest
estás mucho más arriba de la curvatura del espacio-tiempo creada por la Tierra. Entonces la persona que esté abajo en la Tierra o en el piso, por decirlo así, el tiempo para ellos pasa más lento, por decirlo así. Y tú estando arriba en el Everest, el tiempo para ti pasaría más rápido, aunque eso se podría decir que es relativo. Es un poquito difícil de entender. Y la otra teoría, que es la de la relatividad especial, se llama especial es porque solo se aplica en casos especiales, donde alguien o algo, por ejemplo un reloj o una persona, acelera a velocidades cercanas a las de la luz o velocidades muy rápidas. El tiempo para esa persona o para ese reloj o para ese pedazo de materia en movimiento se detiene. Entonces la relatividad especial habla de que el tiempo es relativo dependiendo del movimiento, la velocidad y el punto de referencia en el que estés mirando. Y si suena muy complejo, aquí hay un ejemplo muy claro para que lo puedan ver. Por ejemplo el GPS, ¿no? Julie, tú eres capaz de si yo te digo nos vamos a tal lado, ¿tú podrías llegar ahí sin ayuda del GPS? No, ¿no es cierto? Pues si ya he ido, sí, si no, no. Pues no, sí, no ha sido. Entonces el GPS es algo que utilizamos hoy por hoy, es sí o sí, o sea, lo utilizas para moverte y para desplazarse y el sistema mundial no funciona sin GPS, los aviones no funcionan sin GPS. Entonces, ¿cómo funcionan los GPS? ¿Y qué tiene que ver esto con la relatividad especial? Ya que los satélites, o sea, el GPS funciona porque hay satélites que giran alrededor de la Tierra y escanean los posicionamientos y todo lo demás y lo mandan a nuestros celulares. Estos satélites están girando muy rápido alrededor de la Tierra y el hecho de que ellos giren tan rápido alrededor de la Tierra, más rápido de lo que hay aquí en la Tierra, hace que el tiempo para esos satélites sea más lento que el de la Tierra. Entonces los relojes de los satélites que están allá afuera, el tiempo es más lento para ellos por microsegundos. Entonces los relojes de los satélites de GPS están adelantados para estar en conjunción con los relojes de la Tierra, si no el GPS no funcionaría. Entonces la relatividad especial es esto, de que cuando tú estás viajando por el espacio-tiempo a velocidades muy grandes o a velocidades mayores referentes a otro punto que no se está moviendo, el tiempo para ti pasa lento. Entonces de esto trata la relatividad especial. Y entonces, ¿a qué viene todo esto? Si nosotros utilizamos la relatividad especial y lo ponemos junto con el universo bloque, ¿no es cierto? Para cada persona que esté en movimiento o para cada partícula o componente del universo que esté en movimiento, quiere decir que cada pedazo de este universo bloque es relativo. Y esto quiere decir, o esto da, para no alargarnos más, esto en la matemática abre una puerta que implica que vivimos en un universo atado a un multiverso, porque si cada presente es relativo, quiere decir que el presente de cada uno de nosotros es diferente que el de todos los demás, no solo porque nuestro cerebro lo ve así, sino porque las leyes de la relatividad especial lo dictan, porque todos estamos en movimiento. Así tú sientas que tú estás aquí sentado escuchando el podcast y no te estás moviendo, bueno, la Tierra se está moviendo y el sistema solar se está moviendo. Entonces, esto dicta que el flujo del tiempo como tal es algo que es algo que se puede ramificar debido a la teoría de la relatividad especial. Aunque yo sé que esto suena súper confuso y probablemente muchos de los que estén escuchando el podcast están confundidos en este momento. Yo también estoy confundido en este momento. Julie también está confundida en este momento. Entonces vamos a dejarlo así porque esto ya es algo que entra en un pozo de teoría muy profundo en el cual no quiero que entremos porque es demasiado confuso. Entonces ya aquí cerramos la parte donde hablamos de la teoría como tal y yo sé que para los que llegaron y han sobrevivido a esta parte del podcast
Esta es solo la mitad. Como dijimos al principio, este es un episodio un poquito largo, pero queremos pues darles este contenido para que pues sean unos duros en cuanto al tiempo. O sea, estamos utilizando mucho tiempo para hablar del tiempo, pero bueno. Entonces ya hablemos ya de ciencia ficción, ¿no? Julie, por ejemplo, ¿tú qué película más te ha gustado de ciencia ficción en la que hable de viajes en el tiempo? La del... Ay, se me olvidó cómo era. Aventuras en el medioevo, no me acuerdo cómo se llama. En el Rey Arturo, no sé si la has visto, que es de un muchacho negrito. Sí, es una película que mantienen pasando en canales nacionales aquí en Colombia, que es de una persona que viaja... un gringo. Sí, que viaja al mundo como el Rey Arturo. Y sí, esa película creo que es para niños, no es para niños, pero sí es como de chiste. No, pero a mí esa película me da mucha risa. Sí, y no, de hecho en la ciencia ficción, el problema con la ciencia ficción y con el sci-fi es que si tú te pones a ver las novelas o las películas viejas de ciencia ficción, toman el tiempo como algo lineal, ¿no? Como algo que avanza en una sola dirección. Y pues ya sabemos, por lo que dicen los físicos teóricos, que este no es el caso, que el pasado, presente, futuro existen igualmente en esto que se llama eternalismo o superdeterminismo. Y de hecho solo hay una película que a mí me pareció que sí te da como una imagen clara de lo que sería el espacio-tiempo en cuanto a lo que es una dimensión, y es la película de Interestelar. Para los que no se la han visto, se la recomiendo 100%. Es dirigida por quién es que es dirigida, se me olvidó. Por el que dirigió Batman. Bueno, se me fue ahorita el nombre del director, pero es un director excelente, que es el mismo que hizo Tenet, el que hizo Batman Regresa, y Christopher Nolan, se llama Christopher Nolan. Y en la película Interestelar hay un punto donde el protagonista se va por un agujero negro y termina como en una quinta dimensión, ¿no? Donde el espacio-tiempo, el pasado, el presente, el futuro es algo físico que tú puedes ver. Y él busca entre todo ese constructo. ¿Tú te acuerdas, Jolie? Sí. Esa es una imagen que es una imagen visual. Bueno, la redundancia, la imagen visual. Es una imagen que está como muy de la mano con lo que nos quieren decir la gente de la física. Que de hecho así es como se debería ver el espacio-tiempo como tal, para una persona que pueda estar fuera de esta dimensión en la que estamos atrapados. Se vería exactamente así, donde el pasado, presente y el futuro son algo que no tiene diferencia, que es algo que pasa de corrido, así, que tú puedes ¿cómo se dice? Que tú puedes sacar un bloque de esta cosa infinita, como ese cuarto de Interestelar, y lo puedes diferenciar en un espacio del espacio-tiempo, o en un punto en el espacio-tiempo que sería el presente para una persona que esté ahí, atrapada en esa dimensión. Entonces esa es una imagen que me parece que es muy acertada en cuanto a lo que nos quieren decir los físicos teóricos, en cuanto a si el tiempo existe o no, o lo que es un universo bloque. Y de hecho, hablando de esto, hay dos personas en la historia de la ciencia ficción. H.G. Wells, que fue el que hizo el libro de La máquina del tiempo, no sé si se los pusieron a leer cuando estaban en el colegio, y Isaac Asimov, que hizo otro libro que se llama El final de la eternidad. Son dos libros que los recomiendo mucho y que dan una percepción diferente a lo que significa el tiempo como tal. Entonces, ya estamos como en los campos de la ciencia ficción, ¿es posible viajar en el tiempo? Ya que hablamos de que el universo posiblemente sea el universo bloque, y que pasado, presente y futuro sea lo mismo, y que el tiempo posiblemente como tal no exista, sino que solo existe la entropía. Entonces, ¿que viajar en el tiempo son disparates o qué vuelta? ¿Tú qué crees, Julie?
Pues yo creo que puede ser posible, pero no sé por qué yo siento que, o sea, no se le llamaría ya viaje en el tiempo, sino que sería una especie de teletransportación, como Sí. en la misma línea en la que estamos. Sí, porque de hecho otra forma de ver lo del universo bloque es un ejemplo que hizo Albert Einstein, ya que al viejo le encantaban los trenes. Él decía que si tú piensas en el universo bloque, piénsalo como en un tren, ¿no? Un tren de muchos, muchos vagones. La cabeza del tren es el Big Bang, cuando se originó el universo. Y la cola del tren es el momento donde el universo va a morir. Y es algo que ya existe. En uno de esos vagones estás tú. Y entonces tú no puedes moverte entre vagón, o si lo vas a hacer vas a necesitar muchísima energía para hacerlo. Pero entonces el hecho de que tu vagón solo exista no quiere decir que no hayan más vagones. Todos los vagones existen al mismo tiempo. El principio del Big Bang y el final del universo, así como tu vagón en donde estás sentado en este momento, escuchando el podcast, haciendo un trabajo, lo que sea. Todos existen en este tren que es el espacio-tiempo. Así lo decía Einstein. Entonces, hablando otra vez de los viajes en el tiempo, Neil deGrasse Tyson, que es un astrofísico que es muy conocido. ¿Tú lo has visto, Julie? Yo creo que sí lo has visto. No me acuerdo, la verdad. Neil deGrasse Tyson es el astrofísico que es gordito, negrito, que tiene un meme donde estaba. Sí, ya sé cuál es entonces. Bueno, es un astrofísico muy famoso porque él tiene como el don de explicar las cosas de formas muy simples. Y de hecho, ellos tienen un podcast que se llama Star Talk, que se los recomiendo mucho para las personas que dominan el inglés, donde hablan de temas muy interesantes. Entonces, este personaje, Neil deGrasse Tyson, dice que de una u otra forma nosotros ya estamos viajando en el tiempo. Solo ocurre que cada uno de nosotros somos prisioneros de un presente infinito. Un presente que está atrapado en la transición y la existencia entre el pasado y el futuro en un flujo eterno. Y pues si tú te pones a pensar es algo que es muy profundo, porque en ciencia cierta nosotros sí somos prisioneros del presente. De hecho es como si el pasado en cada segundo, en cada milésima de segundo que está pasando aquí, que tú escuchas en el podcast, estás viajando del pasado hacia el futuro, de cierta forma. Pero bueno, ya hablando más técnicamente, ¿de verdad sí se puede viajar al futuro? Sí se puede viajar al futuro. Ya lo han probado en las ecuaciones. Solo necesitas subirte a una máquina que viaje cerca de las velocidades de la luz. Y si tú llegas y te subes en una máquina o en un cohete que viaje a velocidades muy grandes, por cada año que pases dentro de esa máquina o de ese cohete, van a pasar millones y millones de años en la Tierra. Entonces cuando tú vuelvas al planeta Tierra vas a encontrar una civilización irreconocible. Entonces sí se puede viajar al futuro gracias a la relatividad especial de Einstein, que vuelvo y les recuerdo que dice que cuando tú viajas a velocidades muy grandes el tiempo se enlentece para ti, para el que está viajando rápido, para las personas o las cosas que estén sentadas y no se estén moviendo, el tiempo no pasa igual para los que se están moviendo. Entonces, la pregunta del millón es si viajar al pasado es posible. Esa es la pregunta del millón. Porque pues hasta ahora hay muchos charlatanes de que han venido del futuro, ¿no? ¿Nos quieres hablar un poquito de eso, Julie? Según ellos, ¿no? Sí, yo estuve mirando casos de personas que han dicho que han estado, que viajaron al pasado, entre comillas, y que ellos son del futuro. Uh-huh. Y por ejemplo vi un hablador que se metió en foro a decir que él era un militar estadounidense, pues como siempre lo raro pasa en Estados Unidos. Como raro. Y que él tenía que haber viajado al pasado para
supuestamente arreglar un glitch que iba a haber supuestamente ahorita actualmente con los computadores, y que el viaje de él era para ir a recoger un computador IBM de cierta serie que era el único que servía para poder arreglar el glitch ahora. Pero eso no tiene sentido, porque ¿por qué va a viajar al pasado a tener tecnología obsoleta para arreglar tecnología del futuro? Por eso un hablador. O sea, severo hablador, y salió con un montón de cosas. Dice que sabía la ubicación de Obama y que él podía probar que era el futuro y que sabía un montón de vainas, y se puso como a dar datos randoms como de: yo sé dónde está Obama, yo sé dónde está el cosa. Y lo peor es que en el foro se llamaba algo así como viajero en el tiempo _ no sé qué, así. Y yo como what the fuck. Lo peor es que hay gente que lo hizo viral y que creen que el man en verdad posiblemente era un viajero en el tiempo, y como que el man dijo: no, es que sí, es que yo soy parte de una operación militar que me mandaron específicamente a eso y tengo los planos, y como que mandó planos y todo del computador y la supuesta misión y todo eso. Pero pues obviamente todos sabemos que cualquier persona que se quiere inventar algo así va a tener también, claro, cómo respaldar la mentira. Sí, su repertorio de cosas para decir mentiras. Entonces pues yo la verdad personalmente no creo que alguien pueda viajar al pasado precisamente por lo que hemos estado hablando. Sí, como que nuestro tiempo siempre va hacia adelante. Todo como que va. Nunca he visto que alguien como que no, es que pasó algo extraordinario, esta mata se volvió otra vez joven y se volvió a hacer una semilla, ¿no? No, eso violaría la ley de la entropía del universo, que es la segunda ley de la termodinámica. Exacto, entonces basándonos en eso, en la entropía, es como que es muy difícil, y como que uno ya sabiendo acerca de la entropía y cómo son las líneas de tiempo aquí actualmente, digamos que ya uno no le queda la duda de que en realidad va mucho más allá y es mucho más difícil lo de viajar al pasado. Aunque, de hecho, sí se podría, en teoría, viajar al pasado, pero no sería tu pasado. El universo crearía una dimensión alterna para compensar. Entonces el pasado al que tú viajes no sería tu pasado, sino el de una dimensión paralela. Tú no podrías viajar al pasado de tu propia línea de tiempo. O sea que lo que tú hagas en ese pasado no alteraría tu línea de tiempo como tal, sino la línea de tiempo de un universo paralelo. Eso suena, yo sé que suena re loco y que suena a ciencia ficción, pero la matemática lo permite. De hecho, hay otra cosa rara, que es que cuando tú viajas a velocidades cerca de la luz, el tiempo se detiene por completo, ¿no? Si tú viajas a la velocidad, digamos que hay alguna forma en que un objeto con masa viaje a la velocidad de la luz, porque pues no sé si sabían, nada que tenga masa puede llegar a la velocidad de la luz. Es imposible, la ley del universo no lo permite. Solo la luz puede tener la velocidad de la luz, porque la luz no pesa nada, ella no tiene masa, entonces se burla de nosotros. Entonces, los gordos. Sí, nosotros somos los gordos y ella se ríe de nosotros. Entonces, cuando tú viajas a la velocidad de la luz, exactamente la velocidad de la luz, el tiempo se detiene para ti, no pasa el tiempo. Un fotón no experimenta el tiempo. Para él, el tiempo es instantáneo. Para él es lo mismo haber nacido en el corazón del sol que haber llegado a los ojos tuyos. Él no sintió lo que se demoró de haber nacido a llegar a cierto lado. Para ellos el tiempo no pasa, no existe. Entonces, cuando tú llegas a ese punto y el tiempo no existe, se dice, según las ecuaciones, que si tú llegas a viajar más rápido que la luz, la matemática muestra que el tiempo comienza a pasar en reversa. ¿Cómo se llega a ese punto? Nadie sabe, porque es altamente improbable y se necesitaría infinita energía para que un objeto con masa pueda llegar a la velocidad exacta, a la velocidad de la luz, y eso pues hasta ahora es completamente descabellado. Aunque hay algo raro, que tú sabes lo que es un tachyon, Julie. No. Suena
¿Cómo fue que tú dijiste tú que taquiones suenan a taquitos? A la partícula de los tacos. Bueno, no. Sí. Pero los taquiones son partículas hipotéticas que se supone que viajan más rápido que la luz a todo tiempo, a toda hora. Y estas partículas están hechas de algo que se llama masa imaginaria. Y suena raro, pero en las ecuaciones de la mecánica cuántica es muy usual hablar de cosas imaginarias, no porque sean cosas que te las imaginas, sino que cuando hablamos de números imaginarios, recuerden que todo, cuando estamos hablando de relatividad general y todo esto, estamos hablando sobre las ecuaciones y estamos hablando como la interpretación de las ecuaciones. Entonces, cuando se habla de masa imaginaria, estamos hablando de un número, un valor, una cantidad de valor negativo, como menos 30, como decir el fotón pesa menos 30 kilos, y ese número puede ser, se le puede sacar la raíz cuadrada. Y pues no sé si vieron en el colegio que es imposible sacarle la raíz cuadrada a un número negativo a menos de que utilices números imaginarios. Entonces, cuando hablamos de masa imaginaria, estamos hablando de un valor en este campo extraño de la matemática. Entonces, o sea que los taquiones son imaginarios. Sí, pero no pues de que sean pues son hipotéticos, pero no porque se los están inventando de que sean imaginarios como tal, sino porque los valores que ellos utilizan son valores que están en la parte numérica imaginaria en la matemática. Entonces se cree que estos bichos están por ahí y que para viajar más rápido la luz tendrías que crear una persona o un objeto hecho con esta masa imaginaria, que suena rarísimo y suena muy difícil de hacer, que no creo que hagamos nunca, de hecho, o quién sabe. O sea, hasta ahora no hay evidencias de la masa imaginaria ni de los taquiones. No. Pero hay una forma en la que sí se puede viajar al pasado, que sí la permite las ecuaciones de Einstein, de la relatividad general, que es volviendo a recordarles, la relatividad general es la que habla que el espacio y el tiempo se deforman por la gravedad de un objeto, que es muy pesado, ¿no? ¿Se acuerdan que les hablamos de que la sábana es el espacio-tiempo y que la Tierra es la bola de boliche? Bueno, esa es la relatividad general. Entonces, ¿a qué viene esto? ¿Y cómo se puede utilizar la relatividad general para viajar al pasado? Bueno, las ecuaciones de Einstein predicen un agujero de gusano. Un agujero de gusano son dos puntos en el universo que se pueden unir por medio como de un tubo que viaja por debajo de la hebra del espacio-tiempo y puede unir dos puntos. Y se puede viajar más rápido que la luz, porque la luz viajaría por encima de la hebra, pero si tú viajas por debajo de la hebra, por decir por debajo de la mesa, tú te evitarías un espacio grande, es como un atajo. Esto es un agujero de gusano. Entonces, para hacer una máquina del tiempo utilizando un agujero de gusano, necesitas un agujero de gusano obviamente con una salida y una entrada, y tiene que ser una salida y una entrada lo suficientemente grande para que quepas tú o quepa tu nave, ¿no? Entonces tienes que tener suficiente energía para estabilizarlo, porque según las ecuaciones, estos agujeros de gusano existen por fracciones y fracciones de segundo, no es algo que se mantenga abierto a cada rato. Y pues para estabilizarlo, eso es otro cuento extraño que lo dejamos para otro podcast, pero supongamos que tú puedes estabilizar este agujero de gusano. ¿Y cómo haces tú una máquina del tiempo con un agujero de gusano? Tú coges la entrada, ¿no es cierto? Y la dejas quieta en un espacio en el tiempo. Digamos que está cerca de Júpiter, ahí lo dejas. La salida, de alguna forma tienes que coger la salida y acelerarla alrededor de la entrada. Es como tener un cordón cogido de ambos lados con las dos manos. Una mano la giras alrededor de la otra, haciendo un círculo. Eso tienes que hacer con el agujero de gusano. Y la salida tienes que acelerarla tan rápido, a velocidades cerca de la luz, que el tiempo dentro de la sección del agujero de gusano se detenga. En el momento en que tú lo dejes de rotar, esa salida va a estar detenida en el tiempo, dependiendo de qué tan rápido la giraste. Y cuando tú entres
por la entrada del agujero de gusano, que va a ser la entrada a tu presente, vas a salir quién sabe cuándo. O sea, yo lo entiendo como, digamos, con un valero. Sí. Con un valero está la base del valero, que es la que nos sostiene en la mano, está la cuerda y el cabezote ese, la cabeza. Entonces usted le da vueltas así, o una matraca. Sí, sí. le da vueltas y el que está estática es la entrada fija. La entrada fija, ajá. Que siempre va a estar fija. Exacto. Y el resto, digamos, del cuerpo de esto es lo que va a estar muy en movimiento. Sí. Y luego se deja estático en un punto en el que usted va a necesitar para viajar en el tiempo. Exacto, pero eso tendría que ver con ecuaciones de la aceleración, etcétera. El hecho es que si nos vamos al ejemplo de Julie, la parte de la matraca que está dando vueltas alrededor de la base sería la salida del agujero negro. Si tú usas lo que dijo Einstein, de que si tú giras esa parte de la matraca o del valero tan rápido como la velocidad de la luz o cerca de la velocidad de la luz, el tiempo en esa zona se va a enlentecer y va a ser un tiempo diferente al tiempo de la base. Cuando tú detengas la matraca o detengas el valero, suponiendo de que puedes de alguna forma retener que las condiciones sean estables, la base del valero o la base de la matraca va a estar en el presente y la parte de afuera que estaba girando va a estar en un punto en el pasado. Y eso sería un agujero de gusano hacia el pasado. Solo que necesitas muchas condiciones para que eso suceda o para hacerlo posible. No sé si se acuerdan de uno de los podcasts que hablamos de los viajes espaciales, que hablamos de el motor de Alcubierre, que necesitamos energía negativa para poder estabilizar este agujero negro, y la energía negativa o la masa negativa es tan rara como la masa imaginaria, y hay muchas condiciones extrañas que lo que hacen es que esto realmente no sea tan posible como nosotros creamos. Entonces pareciese que las leyes del universo nos prohíben viajar al pasado y que no hay atajo en cuanto a esto, porque no solamente eso, sino no solamente que es difícil porque el universo no nos da como las herramientas para hacerlo, sino que un problema de viajar al pasado es que crearías paradojas, como estábamos hablando. Digamos, si tú dices como no, mi abuelo es una mala persona, entonces me voy a viajar al pasado y voy a matarlo porque no sé, porque te dio las ganas de matar a tu abuelo. Entonces viajas al pasado con un arma y matas a tu abuelo. Bueno, resulta que el hecho de que tú hayas matado a tu abuelo quiere decir que tu padre no nació, y si tu padre no nació, no puedes nacer tú. Entonces nunca mataste a tu abuelo y nunca exististe. En el momento en que tú lo mates, tú dejas de existir. Y eso es loco, muy loco, demasiado loco. O sea, ¿deja de existir o pasa como que no sé, no lo puede matar, yo creo? No, digamos que porque lo mate. El hecho de que él esté ahí y lo mate, ¿qué pasa? Entonces se desaparecen todos y ya. Sí, se desaparece toda una línea, toda una generación. Es como, no sé si te acuerdas de una película que se llama Looper. No. Que es con Bruce Willis. Es una película muy buena de ciencia ficción que trata de que, bueno, una persona viaja en el tiempo y se mata a sí misma para cerrar un ciclo. No les voy a decir más, véanla, es muy buena. Entonces, si tú viajas al pasado y matas a tu abuelo, borras toda la información del espacio, en el espacio y el tiempo de tu línea genealógica. No existe, tu abuelo se muere, tu papá no existe, tú no existes. Y es como si nunca hubieras existido. Se cierra toda la información, se pierde esa información en el universo. Y eso es una paradoja. Tampoco ni modo de viajar a ir a pegarle una golpiza, porque capaz que uno le daña algo y sale uno enfermo también. Sí, o sea, pues no le peguen a sus abuelos, no hagan nada de eso. No, pues digo, molestando. No, y tampoco, aquí nadie tampoco le pega a ningún abuelo.
Pero esto es una paradoja temporal y el universo no deja que esto suceda porque esto rompe la ley de la entropía y la aparente forma en que el tiempo está avanzando. Otra paradoja muy extraña es que, digamos, si tú viajas al pasado y te enamoras de un muchacho o una muchacha y tienes un hijo con él o con ella, ¿no es cierto? Entonces, suponiendo que eres un muchacho, tienes un hijo, y suponiendo que eres una muchacha, tienes una hija. Luego tú vuelves a tu línea de tiempo y te das cuenta de que tú eres la madre o el padre de sí mismo. O sea, si tú eres muchacho, te vas al pasado, te encuentras con esta muchacha, ella tiene un hijo, ese niño crece para ser tú y vuelve y viaja al pasado y hace lo mismo. Creas un, ¿cómo se llama? Un bucle temporal. What the fuck. Sí, son cosas rarísimas y esto puede pasar si viajas al pasado. Creas paradojas y el universo no le gustan las paradojas. De hecho, Stephen Hawking propuso algo que se llama la conjetura de protección de cronología y es un manual con leyes que dice que las leyes de la física y la geometría del universo siempre permitirán viajar en el espacio y el tiempo siempre y cuando no se generen paradojas temporales, porque el universo tiene que tener sentido con o sin viajes en el tiempo. Otra cosa muy interesante es que en la película Interestelar la mayoría de las películas tienen consultores que son físicos teóricos, pues para que todo sea creíble y no salgan tenga películas, sentido. sí, no salgan películas como las de Transformers. Entonces, esta persona, el consultor de la película Interestelar, era un señor que se llama Kip Thorne, y él es un físico teórico, y él dice que el universo debe tener leyes que no te permitan viajar al pasado, solo que son leyes que todavía no hemos descubierto. Porque pues como les dijimos, la mecánica clásica no concuerda con la mecánica cuántica y tenemos dos teorías o dos partes de la física que se contradicen en algunas cosas. Ay, como son los humanos, como somos, capaz están esperando, no sé, que ya viajes en el tiempo en algún momento y van a esperar a que alguien la cague para luego así poner las leyes y organizar todo. Sí, no se sabe. Y también Stephen Hawking hizo una fiesta para viajeros en el tiempo en su casa y la anunció después de que la fiesta se terminó, pero nadie se presentó. Yo hubiera ido. Pero pues era una fiesta solo para viajeros en el tiempo. Entonces, por eso se cree que posiblemente no se pueda viajar al pasado porque el universo no lo permite, porque creas paradojas y pues porque no queremos que haya gente yendo al pasado a golpear a sus abuelos. O sea, no. Entonces, ya hablando de casos extraños, había otro caso que tú querías hablar, ¿verdad, Julie? Ah, ya bueno, para sí. cerrar. Sí, En cuanto a viajes en el tiempo. sí, que resulta que un muchacho que posiblemente sí ha viajado en el tiempo, pero pues casualmente sí fue como hacia adelante, como habíamos hablado. Se llama Sergei Ponomarenko. Uh-huh. Él era un muchacho que está viendo en los 50s en la Unión Soviética. Y él estaba como tomando fotos con su cámara y pues era un muchacho normal, tenía su novia, vivía en Kiev y pues lo que pasó fue que le dio por mirar para el cielo y vio como una especie de campana, un ovni pues, pero pues él dijo que era un objeto que tenía forma de campana. Entonces él le dio curiosidad, subió la cámara, le sacó una foto y lo que él se acuerda es eso, que cuando él bajó la cámara apareció en el 2006. Entonces la policía lo encontró todo desorientado y le preguntan como que qué hacía ahí, qué le pasó, porque él estaba como todo impactado, ¿no? Porque pues obviamente la vestimenta de él era diferente y toda la cosa. Y lo que me parece muy curioso es que la policía lo llevó a un psiquiátrico porque pues
el man les entregó los documentos de él y decía que él había nacido en 1932. Y pues obviamente la policía dijo, este man está loco. Entonces se lo llevaron a un instituto mental, o que lo entrevistaran y vieran si es que él tenía problemas o qué, como para saber dónde está la familia y eso. Y pues nada, hay incluso entrevistas del muchacho en YouTube en donde él habla de lo que él estaba haciendo, en donde él dice que él solo recuerda haber subido y bajado su cámara. Entonces lo que pasó fue que después de que lo entrevistaron, mandaron el rollo de la cámara a que lo revelaran, y resultó que sí, que el muchacho decía la verdad, porque dijeron, esas cintas no es posible que alguien las tenga hoy por hoy, porque eso se dejó de producir en 1970, ¿sí? O sea, habían pruebas de que él sí había... Sí, habían pruebas de que, o sea, el fotógrafo se sorprendió porque dijo, y aparte esto no se puede conservar, esto a los 2 años se hubiera dañado. Y son como... Era una especie de cinta de revelar que no se podía conservar. Ah, yo me acuerdo de ese caso, que al muchacho lo encerraron en un hospital psiquiátrico y que estaba así, o sea, literalmente en el cuarto blanco del hospital psiquiátrico, y desapareció, ¿no? Con puerta cerrada y todo. Sí, se desapareció. O sea, ni siquiera lo vieron salir. Porque en ese cuarto había una reja en la ventana que no permitía que las personas escaparan, y el centro psiquiátrico también tenía cámaras para saber quién sale y quién entra, y así como él apareció, así mismo se desapareció. Creo que fue al otro día o a los 2 días que el muchacho se desapareció así de la nada. La cámara lo vio entrando al cuarto, pero nunca lo vio salir. Lo peor es que fueron a preguntar, o sea, después de que revelaron las fotos, fueron a preguntarle a una de las chicas que salía en la cámara de él. Y esa era la novia. O sea, la reconocieron, me investigaron quién era y fueron a buscarla, y la señora obviamente ya estaba mayor. Y ella dijo que sí, que a él lo habían dado por desaparecido como hace 50 y pico de años, y que pensaban que él estaba muerto. Y pues obviamente la señora se puso a llorar porque le contaron que habían encontrado un hombre parecido con el mismo nombre, que decía que él estaba tomando fotos y que había vuelto a aparecer, pero que se había vuelto a desaparecer. Y obviamente la policía investigó y dijeron que sí, que había una persona con ese nombre, con esa edad, reportado como desaparecido. Y ese creo que es el único caso que de verdad, que hasta ahora no se ha podido probar nada, ¿no? Que están todas las pruebas de que él sí de verdad viajó en el tiempo, viajó al futuro. Sí, y o sea, ese es el único caso que hay así como que en realidad hay pruebas de que en verdad pudo haber sido transportado en un viaje. ¿Por qué? No sé por qué tendrá que ver el ovni, pero es como el único caso así. El hecho es que hay casos en donde hay personas que dicen que han viajado, pero pues que obviamente han sido como objeto de burla, porque pues no tienen pruebas ni nada de eso. Sí, ese es el único caso que al parecer es verdad. De hecho, creo que se pueden meter a internet y es algo que está documentado, ¿no? Julie, ¿tú encontraste toda la documentación referente al caso? Sí, está en las fotos, están las entrevistas que le hicieron cuando lo recibieron en el psiquiátrico. Se ve que él está como todo confundido, pero está exactamente con la misma ropa que está en el rollo de película de la cámara de él, y las mismas fotos de registro que tienen personas que lo conocieron a él en los 50. Hay un caso que me pareció como súper chistoso, que es que se llama los fantasmas de Petit Trianon de Versalles. Me da risa porque, o sea, eran 2 mujeres, ¿no?
Ujú. Eleanor Jordan y Charlotte Moberly. El hecho es que estas dos mujeres como que escribían y se fueron pues a buscar inspiración en el Palacio de Versalles. Y se fueron allá a pasear y pues entraron en el castillo pequeño ahí del jardín, pues que se llama obviamente como el caso Petit Trianon. Ujú. Y ellas dicen que empezaron a ver como la gente vestía diferente. Que empezaron a ver como que ay, se están vistiendo así, con esos vestidos como de antes, según ellas, pues. Y como de la época de María Antonieta. Y vieron como todo, también según ellas, que vieron un señor con viruela y que lo estaban diagnosticando, que ay no, qué desgracia, tiene viruela, se va a morir. Y ellas lo que hicieron con eso fue hacer un libro. O sea, Que se para llama... vender. Sí, que se llama Una aventura, si quieren lo buscan, que se llama Es que Una aventura, y ellas dicen que eso fue basado en lo que ellas vivieron ahí en el Palacio de Versalles, que como Puro que viajaron cuento. al pasado, que no sé qué, pero pues obviamente a mí también me parece puro como marketing, y pues obviamente en la época a ellas se les burlaron mucho por eso, porque dijeron que querían llamar la atención y todo eso. Y hablando de viajes en el tiempo, máquinas del tiempo y casos de esos, está también el caso del caballo de Troya, que es la máquina que supuestamente tenía Tesla para viajar en el tiempo. O sea, la idea de la máquina era atravesar campos magnéticos con algún revestimiento de un material O conductor. sea, viajar en el tiempo y evitar campos electromagnéticos. ¿O era solo Sí, para evitar porque pues campos o sea, era para viajar en el tiempo, pero debía ser invisible en la barrera espacio-tiempo que supuestamente hay. Entonces la explicación es como que se necesita sí o sí un transporte que nos aísle los campos magnéticos para atravesarlos. Y tiene que estar hecho de algún material conductor. Y ese es supuestamente fue el caballo de Troya, así se llamaba la máquina de Tesla. Dicen también en sus registros biográficos que Tesla hizo aparecer esa máquina caballo de Troya, que la desapareció en el laboratorio y apareció en una cafetería cercana. En los datos biográficos dice que hay certificación de estos acontecimientos y que hay personas que testificaron que presenciaron ese momento en que la máquina apareció en la cafetería. Solo movió, o sea, en el mismo día movió la máquina de un lado a otro, supuestamente. Algo así, o sea, puede que haya sido un viaje en el tiempo, entre comillas, algún testeo, o puede ser que haya sido como mínimo la teletransportación. Y no hay registros donde él dice que, porque pues esto yo no lo sabía, no hay registros donde él diga cuánto tiempo estuvo él dentro de la máquina. Porque si no. digamos... No, yo busqué y no si vi digamos, en realidad nada de eso, pero dicen que si no fue mucho tiempo, porque pues solamente se desapareció y apareció en la cafetería. ¿Qué tal para él hayan pasado meses o años entre desaparecerse de un lado al otro? O sea, suponiendo que sea cierto, ¿no? Sí. Lo raro es que uno se mete a buscar de Tesla y usualmente no hay mucha información de esto, pero lo chistoso es que los datos biográficos sí están, pero no es algo de lo que se hable abiertamente, así como de ay sí, no, o sea, es como me da la impresión de que es algo como que no lo toman mucho en cuenta, porque pues como ya sabemos que Tesla al final estaba un poquito mal. Entonces, pero otra cosa rara es que cuando él murió, él tenía el resto de sus patentes en una caja fuerte. Y cuando él murió en un hotel, ya muy viejito, de 86 años, cuando la muchacha encargada de hacer el aseo de los cuartos tocó y encontraron el cuerpo de Tesla, la caja fuerte donde él tenía todas sus papeles importantes, todos sus datos, esta caja estaba abierta. No había registro de nada y él estaba muerto, pero el seguro de la puerta la puerta estaba cerrada desde adentro, y eso es otra cosa extraña.
Pues ni idea, quién sabe, pronto la abrió y botó todo. Así Por nadie el se va a quedar inodoro. con mis patetes. Bueno, el hecho es que nunca se especificó cómo era el vehículo. Pero sí, él sí narra que supuestamente sí lo llegó a usar. Una de las cosas que él decía era que él había visto el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Él dice que, o sea, decía que había encontrado una ventana al tiempo y al espacio y que era completamente diferente mientras él estuvo en el campo magnético artificial que elaboró. Entonces ahí vamos como con lo que estamos hablando del tiempo. O sea que sí, para que vean que no es solo Albert Einstein el que pensaba que el pasado, presente y futuro es uno solo. Y bueno, y no solo Einstein o Tesla, sino también Feynman, Niels Bohr, Paul Dirac y muchas figuras públicas e importantes en el mundo de la ciencia apostaron todo a que el espacio y el tiempo era este universo bucle o este universo bloque como el que hablamos. Eso sí fue algo que me sorprendió mucho, de que él dijera que el presente, el futuro y el pasado están como en... O sea, se ve todo así como una sola cosa. Y o sea, independiente de que Tesla ya estuviera tostado o quién sabe a qué edad fue que él hizo el caballo de Troya, porque no especifica, o sea, no llegué a ver como especificaciones de en qué momento exacto de su vida fue que él viajó. Entonces, independiente de que él esté tostado o loco o que ya se estuviera deschavetando, me parece una afirmación que va como acorde a muchas cosas que se han dicho ya anteriormente. Sí. Y bueno, y ya con esto este es el último caso de casos extraños de viajes en el tiempo. Y ya con esto cerramos la segunda parte de este gran episodio dividido en dos partes llamado El Tiempo. Gracias, Julie, por estar aquí y compartirnos estos casos raros, que eso es lo que le gusta a ella, estar investigando las cosas extrañas alrededor de la ciencia, y que también es algo que es muy interesante, ¿no? Porque la ciencia siempre está llena como de estas cosas raras, como lo de Tesla. Muchas gracias, Julie, por estar aquí otra vez con nosotros. Bueno, hasta luego, espero que les haya gustado. Sí, muchas gracias. No se olviden de escuchar también la parte 1. Y nos pueden encontrar en Instagram como Metro Sci-Fi Show y en Twitter como FiMetro. Nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio y muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.